divisores de corriente. ¿Alguien se acuerda cuándo aplicaban? Voltaje, bueno, el divisor de voltaje es solo para circuitos en serie y el de corriente solo para paralelos. Exactamente, no tiene caso hacer divisor de voltaje en paralelo porque el voltaje no se va a dividir, el voltaje es el mismo. Divisores de corriente solo aplica en paralelo, en serie no tendría este sentido porque en serie la corriente nunca se divide. Ajá. Y de ahí yo les había hecho una pregunta. ¿Qué pasaba si yo tengo fuentes de voltaje en paralelo con diferentes valores o diferentes sentidos? ¿Y qué pasaba si yo tenía fuentes de corriente en serie, pero con diferentes intensidades o diferentes sentidos? ¿Alguien lo investigó? No, maestra, se me olvidó. Ok. Bueno, pues lo investigan y ya me dicen. Vamos a ver ahorita algo que se llama leyes de voltaje de Kirchhoff. Y bueno, más adelante también vamos a ver las leyes de corriente de Kirchhoff. ¿Qué nos dice las leyes de voltaje o leyes de corriente de Kirchhoff? Dice, dice, en una trayectoria cerrada, la suma de voltajes de los elementos activos la suma algebraica, porque hay que considerar el sentido. La suma algebraica de los voltajes de los elementos activos es igual a la suma algebraica de los voltajes de los pasivos. ¿Sí se acuerdan cuáles eran los activos y cuáles eran los pasivos? Los activos son los que dan corriente, corriente y voltaje, y los pasivos son los que la consumen. Exactamente. Entonces, la ley de voltaje, las leyes de voltaje de Kirchhoff dice en una trayectoria cerrada. Entonces, siempre que yo tenga una trayectoria cerrada, la suma de estos voltajes de los activos tiene que ser igual a los pasivos. Algebraica, ¿por qué nos dice? Porque recuerden que si yo tengo, por ejemplo, dos fuentes de voltaje, aquí tengo una fuente de voltaje, y aquí tengo otra fuente de voltaje, en la misma trayectoria cerrada, pero estas son opuestas, pues se tendrían que restar. Por eso dice la suma algebraica, porque tenemos que considerar el sentido de las fuentes. Y también otra manera en la que podemos redactar las leyes de voltaje de Kirchhoff dice, en una trayectoria cerrada, la suma algebraica es igual a 0. Hace muchos años, bueno, se puede considerar el sentido de la corriente en el sentido tradicional y en el sentido real. En el sentido real, bueno, más bien en el sentido tradicional, se dice que la corriente siempre va a fluir del lado positivo hacia el lado negativo, porque anteriormente se consideraba que eso era lo que provocaba la corriente. Entonces, se coloca del lado positivo hacia el lado negativo de la fuente. Posteriormente,
se dieron cuenta que la corriente se producía debido al movimiento de los electrones. Entonces, el sentido real de la corriente siempre va a ser de negativo a positivo porque los electrones que están en la parte negativa se van a sentir atraídos por la parte positiva. Entonces, yo puedo hacer el análisis en cualquiera de los dos sentidos. En realidad, el sentido no me va a importar. ¿Por qué? Porque lo que me va a importar es la magnitud. Si me da un signo negativo en la corriente, lo único que me está diciendo es que la corriente va en el sentido contrario en el que yo la asigné. Por ejemplo, yo puedo hacer el análisis de este circuito. Y yo consideré el análisis de acuerdo al sentido de las manecillas del reloj. Y aquí me sale que mi corriente es de menos 2 amperes. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que la corriente que fluye en esta malla tiene una magnitud de 2, pero que el sentido es opuesto al que yo dibujé. Es decir, que en lugar de ir en el sentido de las manecillas del reloj, va en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero cualquiera de los del análisis que yo haga, el resultado es correcto. Lo único que me está indicando el signo es el sentido en el que fluye la corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. Ok. Ahora. Maestra, ¿cree que puede hacer un poquito más grande la letra? Por favor. Claro que sí. Pues según yo la hice más grande. ¿Así se ve mejor o todavía un poquito más grande? Un poquito más grande sería pues mejor. Es correcto. ¿Cuál? ¿Así está bien? Bueno, quiero pensar que gracias. sí. No, de nada. Cuando algo no se vea claro o no quede claro, de verdad, sin ningún problema, pueden decírmelo. Si les da pena decirlo frente a sus compañeros, pues escríbanmelo en el chat. ¿Ok? Pero el chiste es que nadie se vaya con dudas. Miss, ¿cómo dijo que era corriente tradicional y corriente qué? ¿Cómo dije que era qué? Ya ve que dijo que para las manecillas del reloj era corriente, bueno, no, corriente no, de lo negativo y lo positivo. ¿El análisis? Ajá, ya ve que dijo que era para un lado, de positivo a negativo se llamaba de una forma y de negativo a positivo. Ya, el análisis tradicional, o bueno, Tradicional. tradicionalmente, sí, se consideraba que el sentido de la corriente iba de positivo a negativo, pero el sentido real es de negativo a positivo, porque la corriente se provoca por el movimiento de los electrones. Ok, Miss, ya, gracias. No, de nada. Ok, ahora vamos a hacer un circuito. Cuando nosotros hablamos de leyes de voltaje de Kirchhoff, nosotros hablamos de análisis de mallas. ¿Por qué? Porque está considerando una trayectoria cerrada. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Entonces, vamos a ver. Este. Okay. Está como medio loco esto.
Ok. Imaginen que nosotros tenemos este circuito. Entonces tenemos aquí nosotros este circuito. Y vamos nosotros a hacer un análisis de mallas o un análisis de leyes de voltaje de Kirchhoff. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar la trayectoria cerrada. Entonces, por ejemplo, ¿cuántas trayectorias cerradas hay aquí? ¿Tres? Podría decir que son 3. Ajá. Y cada una de estas trayectorias, yo le voy a llamar que esto es una malla. Aquí tengo una malla 1. Esta sería una malla 2. Y esta de aquí sería nuestra malla 3. Pero yo también puedo tener supermallas. Una supermalla es aquella trayectoria cerrada que está formada por 2 o más mallas. Por ejemplo, yo también podría hacer este análisis, porque aquí también hay una trayectoria cerrada. O yo podría también hacer esta supermalla. O yo podría tener una supermalla más grande. Entonces, ¿cuántas ecuaciones podría obtener de este circuito? Podría obtener 6 ecuaciones, porque yo podría obtener una ecuación de la malla 1, una ecuación de la malla 2, una ecuación de la malla 3, una ecuación de la supermalla, otra ecuación de la supermalla, que ya llevaría 5, y una ecuación considerando todo el circuito. Entonces, yo puedo hacer análisis de un circuito considerando diferentes mallas o diferentes trayectorias. ¿Qué es lo único que yo tengo que cuidar? Lo único que yo tengo que cuidar es que la trayectoria sea una trayectoria cerrada. Fuera de eso, no importa la trayectoria que elija. Entonces, por ejemplo, aquí nos sugieren estos ejercicios. Entonces, el ejercicio nos dice que considerando las leyes de voltaje de Kirchhoff, determinemos cuál es el voltaje Vx, cuál es el voltaje V2 y cuál es el voltaje en la resistencia 1. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuántas ecuaciones podríamos obtener? ¿3? Podríamos obtener 3 ecuaciones. Una ecuación de la malla 1, una ecuación de la malla 2 y una ecuación de la supermalla. Entonces, vamos a obtener la ecuación de la malla 1. ¿Cuántos de ustedes ya saben obtener las ecuaciones de las mallas? Yo no, maestra. Ok. Con eso es suficiente. Digo, porque si ya todos supieran, pues no tendría ningún chiste. Entonces vamos a ver. Las leyes de voltaje de Kirchhoff nos dice, hay que hacer la sumatoria de voltajes en las trayectorias cerradas. Entonces yo voy a considerar esta trayectoria. ¿Ok? Esta va a ser mi malla 1. Es lo primero que tengo que hacer al momento de hacer el análisis
de una malla. Lo primero es asignar el sentido de la corriente. Les digo, ustedes lo pueden hacer considerando el sentido de las fuentes, lo pueden hacer de manera aleatoria, no importa. Eso no va a cambiar el resultado. Si las ecuaciones están bien, el resultado va a ser el mismo, sin importar qué sentido le asigne la corriente. Lo único que puede cambiar es el signo, pero el signo nada más va a decir que si es un signo negativo, significa que la corriente va en el sentido opuesto en el que la dibuje. Aquí para estandarizar como todo este proceso, déjenme modo de lugar porque creo que hay mucho ruido, ¿verdad? Bueno, aquí les decía en lo que me muevo. Para estandarizar, nosotros siempre vamos a elegir, a menos que nos lo diga el dibujo. Si el dibujo ya viene marcado el sentido de una corriente, pues vamos a respetarlo. Si no nos indican un sentido en particular, entonces nosotros vamos a asignarla en el sentido de las manecillas del reloj. Y les digo, eso es el primer paso que se tiene que hacer. Asignar las corrientes y en este caso lo vamos a hacer para estandarizar nuestro proceso en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, esto quiere decir que yo voy a asignar y a esta le voy a llamar corriente 1. Y voy a asignar de una vez la corriente de la malla 2. Como les decía, para estandarizar las vamos a manejar en el sentido de las manecillas del reloj. Y esta la voy a llamar corriente 2. Paso número 2. Ya asigné, ya hice mi paso 1, que fue asignar el sentido de las corrientes. Paso número 2. Asignar el sentido, o poner los signos en las resistencias. Nosotros sabemos que las resistencias no tienen polaridad. Una resistencia no tiene un lado positivo o un lado negativo. Sin embargo, cuando nosotros tengamos una resistencia, siempre vamos a suponer que la corriente va a entrar por el lado positivo. Siempre. A menos que, bueno, aquí no nos están marcando. Pero bueno, estamos ahorita con la corriente 1. Entonces, si decimos que la corriente siempre va a entrar por el lado positivo de la resistencia, pues entonces este sería mi lado positivo y este sería mi lado negativo. La corriente haría esta trayectoria. Por lo tanto, este es el lado positivo de mi resistencia y este sería mi lado negativo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Ahora, con la resistencia. Decimos que la corriente haría esto. Entonces, este sería mi lado positivo, mi lado negativo, mi lado positivo y mi lado negativo. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Aquí la corriente pues tendría que estar... Ay, no sé qué me hizo. Ay, no sé qué hizo. Bueno, como que se movió. No sé, como que... Ay, como que esto se subió. No sé, hizo algo raro. Pero bueno, vamos a hacer. Positivo. No, bueno, acá positivo, negativo. Positivo, negativo. Y de este quedamos que era positivo, negativo, positivo, negativo. Ese es mi segundo paso. Ahora, ¿cuál sería el tercer paso? Pues hacer el análisis de la malla. En este caso voy a trabajar yo con mi malla 1.
Aquí algo que les voy a pedir es, aunque no lo crean, hay personas que me escriben Maya con Y. Entonces, uno siempre debe de estar muy orgulloso de sus raíces, pero en este caso no hablamos de la cultura, sino hablamos de una trayectoria cerrada. ¿Ok? Bueno, entonces, en la malla 1, dice, la suma de todos los voltajes es igual a 0. Entonces, ¿qué voltajes hay en la malla 1? Pues sería el voltaje de la resistencia 4. A ver, que no se ve. Sería el voltaje de la resistencia. No es cierto. Ok. Aquí nos la ponen más fácil porque ya nos dan valores de voltaje. No importa, como es una trayectoria cerrada, no importa si mi análisis no, lo comienzo aquí o no importa si el análisis lo comienzo acá o lo comienzo acá, porque al final es una trayectoria cerrada. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de todos los voltajes. Para esto es muy importante hacer una consideración. ¿Qué consideración? Vamos a considerar que el voltaje o el signo que pongamos acá siempre va a ser, a ver, déjenme ver, creo que alguien llegó, no. El voltaje que vamos a poner es el sentido o el signo que vamos a poner es el primer signo que vea la corriente cuando haga esa trayectoria. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo esta trayectoria, cuando la corriente entre por la fuente, ¿qué signo es el que está viendo? El negativo. Entonces yo pondría aquí menos 36. Menos 36. ¿Qué voltaje sigue aquí? Sería el voltaje de la resistencia 2. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, porque el signo que encuentra primero es el positivo. Entonces sería más el voltaje de la resistencia 2. Y después, más 4 volts. ¿Por qué positivo? Porque cuando la corriente hace la trayectoria, el primer signo que encuentra es el positivo. Y todo esto me dice que es igual a 0. Entonces, de aquí es fácil determinar cuánto vale el voltaje de la resistencia 2. El voltaje de la resistencia 2 sería igual a 36, porque lo voy a pasar del otro lado de la igualdad, por lo tanto cambia su signo, menos 4. Y esto me dice que es 32. Entonces, aquí yo tengo un voltaje de 32 volts. Ajá. Ahora, vamos a hacer el análisis de la malla 2. Aquí yo puedo sacar 2 ecuaciones de mi malla 2. ¿Por qué? Porque aquí como vemos esto, es lo mismo que dibujar esto, miren. Aquí voy a tener el nodo A. Aquí voy a tener el nodo B. ¿Qué podemos obtener o qué podemos saber de esto? Que el voltaje Vx, que es el voltaje que se está midiendo entre los puntos A y B, es el mismo voltaje que este voltaje V2, que este voltaje VS1 y que este voltaje VR1. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí. Entonces, cuando yo haga la suma de voltajes en la trayectoria cerrada, yo puedo hacer esto. Yo puedo considerar y hacer el análisis hasta aquí. Y el resultado va a ser exactamente el mismo que si yo hago esto. Porque el voltaje que hay aquí entre estos puntos es exactamente el mismo voltaje que hay acá. Entonces, como no está afectando mi análisis, por practicidad, ahorita voy a hacer esta trayectoria. ¿Por qué? Porque no me conviene hacer la trayectoria completa porque estaría metiendo más incógnitas y el número de ecuaciones que tengo no son suficientes para poder resolverlo. Entonces, haciendo esta consideración, ¿cómo quedaría la ecuación de mi malla 2? ¿Alguien que me ayude? Ya no se toma en cuenta el 36 voltios, ¿verdad? Eso ya es de la otra malla. Ajá, el 36 no, a menos, ¿cómo si lo consideraría? Lo tendría que considerar si yo hiciera el análisis de una supermalla. Si yo quisiera hacer este análisis de mi supermalla aquí, porque también eso es algo que podría hacer. Ay, bueno, ustedes son muy inteligentes y saben que me refiero a esta línea. Si yo hiciera este análisis de esta supermalla, entonces tendría que considerar este y esta. Pero, como el análisis en el que estoy considerando solo abarca esto, esta trayectoria cerrada excluye al 36. Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría? Más 12 voltios, más 14 voltios, más BX. Más BX, ajá. Más B de la resistencia 2. Ah, no, Menos. B de la resistencia 2. ¿Por qué negativo? Porque el primer signo que veo, a ver, es que aquí no es donde está mi signo negativo. Acá está. Menos el voltaje de la resistencia 2. ¿A todos les quedó claro? ¿O hay alguien a quien no le quedó claro? Ok, el que calla otorga, significa que a todos les quedó claro. Ahora, ¿a quién es la incógnita aquí en esta ecuación? BX. BX, porque BR2 ya lo conozco, vale 32. Ya me lo volví a borrar, pero bueno, vale a 32. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación aquí? Sería menos 12, porque lo voy a pasar del otro lado de la ecuación. Bueno, BR2, no, BX. BX es igual a menos 12 menos 14 y más BR2 que vale 32. Y esto es igual a 6. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien la ecuación? ¿Está bien el resultado? Sí. Entonces, ahora ya sabemos que el voltaje BX es de 6. Que de este punto a este punto son 6 volts. Entonces, ahora sí yo podría hacer el análisis de este pedacito para conocer los voltajes que me hacen falta, que es el voltaje de 2 y el voltaje de BS1 y el voltaje de BR1. ¿Cómo lo podría hacer ahí?
Haciendo la ecuación de la supermalla. Podría ser haciendo la ecuación de la supermalla, sí. Y también podría ser considerando solo esa parte. A ver, ¿qué dicen ustedes? Es que pienso que si se hace de la malla, bueno, si se haría de una malla 3, quedarían muchas incógnitas, ¿no? Ajá. Ya me borró todo otra vez. No sé qué tiene, no sé qué le está pasando. Aquí está. Ok. Ajá, tendríamos muchas incógnitas. Porque, o sea, solo sabemos nosotros que el voltaje que hay aquí, en este punto, son 6. Y que estos 6 se tienen que dividir entre estos 3. Pero realmente tenemos 3 incógnitas. Entonces, el número de ecuaciones no nos dan para resolverla. ¿Estamos de acuerdo? Pero, a ver, por ejemplo, vamos a suponer que ahora nos dan el voltaje de esta fuente. Y nos dicen que esta fuente tiene un valor de 3. ¿Ahí sí ya podría resolverla o tampoco? No, porque son dos incógnitas para una sola ecuación. Exactamente, son dos incógnitas para una sola ecuación. Entonces, podríamos decir que este ejercicio no tiene solución. Pues creo que no, pero seguramente ha de haber algo por ahí. Podemos resolverlo de otra manera. Miren, ¿cómo podemos resolverla? Vamos a trabajar con toda esta malla. Ajá, bueno, de hecho vamos a trabajar con todo el circuito. Vamos a resolverlo de otra manera. Voy nuevamente a obtener las ecuaciones de la malla 1 y de la malla 2. Entonces, las ecuaciones de la malla 1 ya lo tenemos. Y bueno, nos queda que yo tendría, la malla 1 son menos 36 más BR2, que son 32, más 4. Esto es igual a 0. Y de ahí pues ya sabemos que BR2 es igual a 32. Y vamos a calcular aquí nuestra malla número 2. Cuando yo lo dejo todo en función de voltajes, me doy cuenta que tengo más incógnitas. Entonces, esta malla me quedaría menos 32, que es el voltaje de BR2, más 12, más 14, menos B2, menos 3, que es este 3 de aquí,
Y luego aquí sería más BR1. Cuando nosotros lo dejamos todo en función de los voltajes, nos quedan más incógnitas, porque nosotros sabemos que el voltaje en serie siempre es diferente. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de malla, conviene más aplicar la ley de Ohm. ¿En qué sentido? En que nosotros sabemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. O también como nos lo han enseñado, que viva la reina Isabel. Viva la reina Isabel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo estos voltajes, todos estos voltajes lo puedo cambiar a una relación resistencia por corriente. Y esto me va a simplificar los cálculos. ¿Por qué? Porque corrientes, en este caso en particular, solo tengo dos, porque solo tengo dos mallas, malla 1 y malla 2. Ajá. Entonces, esta transformación me puede ayudar o me puede hacer mucho más fácil el poder determinar cuál es los voltajes que caen en cada uno o que caen en cada uno de los elementos, pero considerando ahora ya la relación de la corriente. Es decir, para este caso en particular, yo podría decir menos 32 más 12 más 14 menos B2, ahí no puedo sustituirlo por una relación voltaje-resistencia, digo corriente-resistencia, ¿por qué? Pues porque no conozco el valor de la resistencia. Menos 3. Y el BR1 yo lo puedo cambiar a una relación de una corriente 2, porque es la corriente de esta malla, por el valor de la resistencia 1. Entonces, generalmente, eso es lo que nosotros hacemos para tratar de simplificar los cálculos y poder resolver los ejercicios que se nos presentan. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Ahora, este ejercicio tiene tanto fuentes de voltaje como fuentes de corriente. Y esto es algo que debemos de cuidar porque generalmente es uno de los errores más comunes. Entonces, a ver, ¿cuántas mallas tenemos en este circuito? Ajá, tenemos 3 mallas. Entonces deberíamos de obtener al menos 3 ecuaciones para resolverlo. ¿Por qué al menos 3? Porque si decimos que lo tenemos que cambiar a una relación voltaje, resistencia corriente, pues entonces tengo que conocer o poder calcular al menos la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Entonces, al menos necesito 3 ecuaciones. Entonces, puedo hacerlo considerando el análisis de cada una de las mallas. A ver, ayúdenme a obtener la ecuación de la malla 1. La malla 1 es esta de aquí.
se amontonen con uno que empiece, nada más. Sería menos 30. Menos 30. Sí, Isaac. ¿Eh? Bueno, sería más 8 por 2. Ajá, más el voltaje en la resistencia de 8. Ahorita vemos cómo lo ponemos. Ajá. Más El voltaje de la resistencia 10. el voltaje de la resistencia 10. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Si nosotros simplificamos, o más bien transformamos este voltaje en una relación corriente por resistencia, ahora sí, ¿qué nos quedaría? Menos 30 más la resistencia por la corriente. La resistencia por la corriente. ¿Qué corriente? La corriente 1, porque es la corriente que fluye por aquí. Ahora, más. ¿Cómo quedaría el voltaje en la resistencia 10? El valor de la resistencia por la corriente. ¿Qué corriente pongo? ¿Sigue siendo la misma corriente? ¿Corriente 1? No, no sigue siendo la misma corriente. Miren, ¿qué va a pasar aquí con la corriente? La corriente de la fuente sale por aquí, pasa por la resistencia, llega al nodo. ¿Qué va a pasar? Una parte de la corriente se va a la resistencia de 10 y la otra parte de la corriente se va a la resistencia de 2. Entonces, por eso aquí podemos ver que la resistencia de 10 y la resistencia de 8 no están en serie. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Recuerden, cuando les dije, para resolverles los ejercicios tenemos que hacer 2 pasos. Paso número 1, asignar las corrientes. Ya lo hicimos. Paso número 2, asignarles el sentido en las resistencias. Dependiendo, aunque ya sabemos que la resistencia no tiene una polaridad, siempre vamos a decir que la corriente en una resistencia va a entrar por el lado positivo. Ahora, ¿qué pasa con esta resistencia de 10? ¿Qué tiene de diferente con respecto a la de 8, considerando las corrientes? Que está en paralelo. Bueno, no están en paralelo porque para estar en paralelo tendrían que estar conectados a los dos mismos puntos. Bueno, les voy a decir qué es lo que pasa. Nosotros vamos a asignar, esta es la corriente 1, que circula por la malla 1. No sé por qué me los está borrando. Esta es mi malla, mi corriente 1. Y aquí yo voy a tener también a mi corriente 2. Mi corriente 2, pues es la corriente que pasa por la malla. Y la malla sabemos que es una trayectoria cerrada. ¿Qué pasa con la resistencia de 10? ¿No? Lo más obvio. ¿Que tiene dos corrientes? Ajá, que la corriente 1 y la corriente 2 están fluyendo o pasan o atraviesan la resistencia 2. Ahora, entonces, cuando yo quiera calcular el voltaje en esa resistencia, tengo que considerar eso, que las dos corrientes están fluyendo por la resistencia. Pero ahora, ¿qué también está pasando? Nosotros la corriente 2 todas las asignamos en el sentido de las manecillas del reloj.
Esto quiere decir que la corriente entra aquí, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de la malla 2, estamos considerando que la corriente está haciendo esto. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Cuando hago el análisis y yo entro por aquí, yo entro por aquí, ¿qué va a pasar con la corriente? Pues lo que pasa es que la corriente 1, que circula por ahí, la ve positiva. ¿Por qué? Porque es el signo que está encontrando. Y la corriente 2, ¿cómo es? Negativa. Negativa. Entonces voy a poner menos I2. Y todo esto, como ya se terminó la trayectoria, pues todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Y quedó claro? Sí, maestra. Ok. Ahora, a ver si quedó claro. Alguien que me diga cómo quedaría la malla 2. La malla amarilla. Sería BR2. Ajá, el voltaje en la resistencia 2. Sí, voltaje en la resistencia 2. Más. Más voltaje. Ay, pues es que esa también Hay es 2. otras. Ajá, bueno, no importa. Voltaje en la resistencia 2. Vamos en esta, ¿sí? Esta es una, esta es la otra. Luego. Sí. Más el voltaje en la resistencia 10. Y todo esto es igual a 0. Ahora, vamos a cambiar estos voltajes a una relación corriente-resistencia. Entonces, ¿qué pasa con la resistencia 2? La primera, ¿cómo quedaría? 2 por quién? Por la resistencia, por la corriente 2. Ajá. Más. 2 por la corriente 2 menos corriente 3. Ajá, corriente 2 menos corriente 3. Más 10 por corriente 2 menos corriente 1. Exactamente. Corriente 2 menos corriente 1. Aquí vemos que los signos quedaron contrarios. ¿Por qué? Porque como ahora estamos analizando la corriente, más bien la malla 2, ahora todas las mallas 2 son positivas, porque así lo asignamos. Siempre vamos a decir que la corriente va a entrar por un lado positivo de la resistencia, aunque sabemos que no tiene polaridad. Entonces, al hacer esta trayectoria, la corriente 2 encuentra positiva a la corriente 2 y encuentra negativa a la corriente 1. Por eso aquí nos queda al revés. Corriente 2 menos corriente 1. Y todo esto es igual a 0. Ahora, ¿podría hacer un análisis de voltajes de la malla 3? Y si lo puedo hacer, ¿cómo quedaría? Pues en primera, ahí tenemos una fuente de corriente, no de voltaje. Y eso implica que no. Exactamente, que no pueda hacer una suma de voltajes. Si yo conociera la resistencia interna de la fuente, pues entonces sí lo podría hacer. Porque pues si conozco la corriente que está dando la fuente y su resistencia interna, pues con la ley de Ohm puedo calcular su voltaje. Pero en este caso no la tengo. Entonces, yo no puedo hacer
esto. Yo no puedo decir el voltaje de la resistencia 2 más la corriente X. Ajá. Esto no se puede. No puedo igualar voltajes con corrientes. Ajá. Esto es un error muy común. Ajá. Cuando les dan este tipo de circuitos, quieren hacer aquí también la malla, pero esto no se puede hacer. Es más, se los voy a poner así con un color muy, no sé. Ajá, no puedo hacer. No puedo igualar. Pero entonces yo tendría que decir, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, si yo necesito 3 ecuaciones porque tengo 3 incógnitas, corriente 1, corriente 2, corriente 3, ¿de dónde voy a sacar la tercera? Pues la tercera la puedo sacar de la misma malla, pero no haciendo una sumatoria de voltajes. ¿Qué es lo que puedo suponer de este circuito? Pues de este circuito yo puedo suponer que la corriente 3 es igual a menos Ix. ¿Por qué menos? ¿Por qué menos? Porque, parezco loquita, ¿verdad? Yo solo me contesto. ¿Por qué menos? Porque yo estoy diciendo, o yo dibujé mi corriente 3 en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, yo estoy diciendo que mi corriente va a entrar aquí. ¿Y qué pasa? La corriente que está dibujada en el circuito va en el sentido contrario. Les digo, no importa esto. ¿Por qué? Porque lo único que me va a dar aquí este signo negativo es un indicativo de que la corriente no es o no va en el sentido en el que yo la asigné. Si no quieren hacer eso, pues lo que pueden hacer es no asignar la corriente 3 en ese sentido y ponerlo en el sentido contrario, pero eso cambiaría ya todo mi ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces esta ecuación, esta de aquí, me la estaría alterando. Porque entonces ya no sería, si yo cambio el sentido de esta corriente, ya no sería negativo, ya sería positivo. ¿Sí me explico? Sí, maestra, bueno, ve donde dice no puedo igualar, si tuviéramos la resistencia interna, podríamos poner voltaje de Ix y ya después por la ley de Ohm sacar cuál es el voltaje de esa y ya se podría hacer o desde un Sí. inicio no se puede. No, o sea, si me dicen la fuente de voltaje, la fuente de corriente tiene una resistencia de 3 ohms, eso me facilitaría el ejercicio. ¿Por qué? Porque si yo conozco la resistencia interna de esta fuente y conozco la corriente, pues yo puedo calcular el voltaje que hay en estos terminales. Y eso me simplifica más los resultados. ¿Por qué? Porque si yo conozco este voltaje, pues también ya conozco el voltaje que hay en la resistencia 2 porque están en paralelo. Pero no la conozco, entonces no puedo hacer esta igualación. O si me dijera, por ejemplo, aquí en el ejercicio, que me dan esto, pero que me dijeran como en el ejercicio anterior, que me dijeran que aquí hay una caída de voltaje de más menos 4. Ajá, o sea, no conozco la resistencia interna, pero me están diciendo que aquí hay una caída de voltaje de 4. Pues entonces yo ya lo puedo considerar en mi ecuación y estaría bien, es que no sé por qué me los borra. Y estaría bien, ¿por qué? Porque me está entonces considerando la misma suma de voltajes. Pero como no lo sé, no lo puedo hacer. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Bueno, entonces ahora sí ya podríamos empezar a resolver. ¿Qué conocemos de aquí? Pues aquí sabemos, de acuerdo al circuito, nos está diciendo que por aquí fluye una corriente de 2 amperes. ¿Quién es esta corriente que fluye aquí? Pues la corriente 1. Entonces yo puedo decir de esto, entonces yo tengo menos 30 más 8 por la corriente 1, que son 2, más 10
por 2, ay, 9, más 10, menos 10 y 2, y todo esto es igual a 0. Y bueno, de esto también puedo hacer lo mismo, solo que aquí no conozco ni I1 ni I2. I1 sí, pero I2 no, ni tampoco I3. Entonces, ayúdenme por favor a resolver este sistema de ecuaciones y vamos a ver si llegan a un resultado. El resultado, déjenme ver si lo manejan acá. Ah, sí, nos dicen que Vx, es decir, el voltaje en la fuente de corriente, es de 12.8 volts. Ajá. Aquí debe dar 12.8 volts. A ver, ayúdenme a calcular a ver si eso es cierto.
¿Sí quedó o no quedó? $12.8 en BX. Ujú. Ok, a ver, de esto salía menos 30 más 16 más 10 es igual a 10 y 2. Todo esto nos dice que entonces y 2 a 4. Aquí es 20. Sí, gracias. 6. Quiere decir que entonces 6 debe de ser igual a 10 por I2. Si yo despejo aquí, me quedaría que I2 es igual a 6 entre 10. Esto es igual a 0.6 o 3/5, como lo quieran ver. Aquí me queda únicamente como incógnita I3, porque entonces yo tendría 2 por I2, que serían 2 por... Que me lo resuelva. 2 por I2, que es 0.6, más 2 por I2, que también es 0.6, más, no es cierto, menos 2 por I3, más 10 por I2, que es 0.6, más 10 por I1, que es 2. Todo esto tiene que ser igual a 0. No sé aquí qué me hizo. ¿Y sale así? A mí me dio menos 5.8, pero creo que es porque el último término es negativo, menos 10 por 2. Este es negativo, cierto. Menos menos menos. Ay. ¿Sí está bien? ¿Ahora sí? Sí, Ok. De aquí, ¿qué tenemos que encontrar? Pues tenemos que encontrar I3.
Y nos dice que menos 11.6 va a ser igual a 2 y 3. Por lo tanto, I3 tiene que ser igual a menos 11.6 entre 2. Entonces nos dice que I3 es igual a... no, es que me puso mal. 11.6. ¿5.8? Sí, Ok. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Si nos piden calcular Bx. ¿Cómo puedo calcular el voltaje de aquí? Si no tengo ni la corriente y no tengo, bueno, la corriente sí, porque la corriente que pasa por esta es I3, que es la de menos 5.8. Pero de nada me sirve porque no conozco la resistencia interna. Entonces, ¿en qué otro punto podría yo calcular el voltaje que hay ahí? ¿De qué manera? No sé, una manera indirecta de calcularlo. El voltaje de la resistencia 2. Exactamente lo que habíamos comentado hace rato. Esta resistencia perdón, se fue. Ay, un estornudo. Esta resistencia de aquí está en paralelo con la fuente de corriente, porque las dos están conectados a los dos mismos puntos. Este lo puedo llamar el punto A y a este lo puedo llamar el punto B. Los dos están conectados a los mismos puntos. Entonces, si yo conozco el voltaje que hay en la resistencia de 2, puedo conocer cuál es el voltaje que hay en los puntos AB, en el voltaje BX. Ay, ¿por qué me lo borra? Ahora, ¿cómo puedo calcular el voltaje de la resistencia de 2? Ya lo conozco, porque habíamos dicho que era este. Porque el voltaje que pasa en esta resistencia es la resistencia por I2 menos I3. Entonces a mí me quedaría que el voltaje X es igual al voltaje que hay en la resistencia 2. Y el voltaje de la resistencia 2 es igual a la resistencia 2 Entonces, ¿cuánto es? sí dan los 12.8. Ok. ¿A alguien le salió diferente? Pues vamos a hacerla por si hay algún despistado por ahí. Esto sería 2 por, ahorita lo cambio de tamaño, por I2. ¿Cuánto fue I2? 0.6, ¿verdad? 0.6 menos I3, que fue menos 5.8.
Es que me falta. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Ok, bueno. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. En este ejercicio vamos a incluir ahora un elemento que quizá es nuevo para ustedes. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué es este símbolo? No, maestra. Ok. Las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente se pueden clasificar en dos tipos, del tipo dependiente y del tipo independiente. Las independientes, que son las que hemos visto hasta este momento, se les llama así porque ellas toman su valor independientemente del valor que tomen otros elementos. Por ejemplo, si yo tengo aquí esta batería, que generalmente nosotros la usamos de manera indistinta como fuente de voltaje, si yo digo que esta batería o esta fuente vale 2 volts, pues no importa que le conecte a más, o sea, no importa si le conecto una fuente de corriente, si le conecto 10 resistencias, 20 resistencias, una resistencia, su voltaje no cambia. Es decir, es independiente de lo que le vayan a conectar. Yo también conozco, por ejemplo, estas fuentes de corriente y estas fuentes de voltaje. Si yo digo que esta fuente de voltaje es de 5 volts, pasa exactamente lo mismo. No importa qué más le conecte, esta va a valer siempre 5 volts. Yo puedo tener una fuente de corriente. Puede ser directa o puede ser una fuente de corriente alterna, no importa. Pero, bueno, aquí su corriente cambia con respecto al tiempo, pero si yo digo que esta fuente es 5 seno de lo que ustedes quieran, pues su voltaje máximo siempre va a ser 5, independientemente de lo que le conecten. Esas son las fuentes independientes. Pero también existen estas que se llaman fuentes dependientes. En este caso, esta es una fuente de voltaje dependiente. Ahora, ¿por qué se le llama dependiente? Pues como su nombre lo indica, se le llama fuente de voltaje dependiente porque su voltaje depende de algo. Por ejemplo, aquí dice, esta fuente de voltaje es 2 veces el voltaje que hay en la resistencia de 15, que es el voltaje A. Entonces, si yo incremento esta fuente de voltaje, pues el voltaje de esta resistencia va a incrementar y por lo tanto el voltaje de esta fuente dependiente va a incrementar. Si yo bajo el voltaje o coloco otra fuente, ya no de 120, sino de 50, pues entonces este voltaje se va a afectar y a su vez va a afectar la magnitud de esta fuente de voltaje. Entonces, por eso se les llama dependientes. Las fuentes de voltaje dependientes, bueno, más bien las fuentes dependientes pueden ser tanto de voltaje como de corriente.
Entonces, siempre que ustedes ubiquen este rombo, siempre que haya un rombo, es porque estamos hablando de una fuente dependiente. Ajá. Entonces, si yo tengo mi rombo, ya sé que es a fuerzas una fuente dependiente. Si tengo una flechita en el centro, pues significa que es una fuente dependiente de corriente. Ajá. O que más bien, que es una fuente de corriente dependiente. Si yo lo tengo como aquí, que tiene los signos más y menos, pues significa que es una fuente de voltaje dependiente. Ahora, aquí hay una nota que de verdad es muy, muy importante porque muchas veces cometen este error. Ajá, ¿cuál es el error que cometen? O en lo que se confunden. Ajá. Vamos a ver si me lo cambio así. Una fuente dependiente, aún cuando sea de voltaje, puede depender de una corriente, pero solo de su magnitud. ¿A qué me refiero? Bueno, y pasa lo mismo con una fuente de corriente. Una fuente de corriente dependiente también puede depender de un voltaje, pero solo de su magnitud. ¿Cómo sería esto? Por ejemplo, yo puedo decir que aquí yo tengo el análisis de una malla y a esta malla yo le voy a poner que la corriente que fluye por aquí es la corriente 1. Y yo también puedo decir que a lo mejor esta fuente de corriente vale 2 veces I1. Pero el que esté dependiendo de la magnitud de una corriente no significa que se haya convertido en una fuente de corriente. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a suponer que si la corriente 1 es de 2 amperes, lo que pasaría es que esta fuente de voltaje sería de 2 volts. ¿Por qué? Porque serían 2 por la corriente, perdón, 4, 2 y por la intensidad 1 serían 4. Pero el dibujo se corresponde con una fuente de voltaje. Entonces serían 4 volts. No porque dependa de una corriente, de la magnitud de una corriente, significa que se va a transformar en una fuente de corriente. ¿Sí me expliqué? ¿Sí quedó claro esto? ¿Me puede volver a explicar? Les decía, por ejemplo, vamos a suponer, lo primero que nosotros tenemos que ver es el símbolo. Tiene signo más menos, significa que esta es una fuente de voltaje. Sus unidades van a ser volts. Ajá. Hacia aquí, en este caso, la hacemos dependiente al voltaje que valga que tenga esta resistencia. Por ejemplo, el voltaje son 3, pues yo diría que son 2 por 3, 6 volts, porque la fuente es de voltaje. En un supuesto que ahora yo diga que esta fuente de voltaje ya no es dependiente del voltaje A, sino es dependiente de la corriente que hay en la malla, pues entonces yo diría que es 2 veces I1. Es un ejemplo. Ajá, 2 veces I1. Entonces, si la corriente de la malla son 2 amperes, al momento de calcular el voltaje o la magnitud de la fuente, solo tomo el 2, no los amperes. ¿Por qué? Porque la fuente sigue siendo de voltaje. Entonces, si me dice que su magnitud es 2 veces I1, pues entonces pongo el 2, que es el que tiene aquí, el valor de I1, que es la magnitud, solo son 2, entonces 2 por 2, 4.
pero las unidades son volts porque el diagrama se corresponde con una fuente de voltaje. ¿Sí? Sí, Miss. Ok, ahora vamos a resolver este ejercicio. Entonces vamos a borrar todo esto. Ajá. Vamos a borrar esto. Lo mismo, vamos a hacer análisis de mallas. Aquí nada más tenemos una malla, entonces va a ser mucho más sencillo. Ajá. Entonces, ¿cómo quedaría mi ecuación? ¿Todo es de una sola malla? Pues tengo una sola malla. La dirección es en manecillas del reloj, ¿verdad? Ajá. Vamos a acostumbrarnos a hacerlo de esa manera. Sería menos 120 volts. Ajá. Más voltaje de la resistencia de 30 ohms. Ajá. Menos. Más. Más, es que estaba pensando en cómo se puede. Lo estaba pensando como una función, pero lo puedo poner como en paréntesis, ¿no? Así de lo que dé en el voltaje del rombo. Así es, más 2BA, más porque al hacer la trayectoria, el primer signo que encuentro es positivo. 2BA porque es la magnitud Ok. que va a tener. Ujú. Más. Menos. Es menos, ¿no? Después en resistencia. Sí. O sea, si lo quiero ya poner como BA, sí sería menos BA. Ah, ok. Ahora, esto sería entonces menos 120, más como queda el voltaje de la resistencia de 30, pues me va a quedar la resistencia de 30 por la corriente 1. Más 2BA. Bueno, las puedo restar y me queda únicamente BA. Pero ahí tengo dos incógnitas. La intensidad la podemos sacar con la ley de Ohm. La intensidad la podemos calcular de la ley de Ohm, no. Así directa, no, porque recuerden que eso también ya es algo que les había dicho para su laboratorio. Nunca debo de medir resistencias cuando hay fuentes conectadas. ¿Por qué? Porque las fuentes tanto de voltaje como de corriente tienen resistencias internas. Entonces, no puedo decir aquí que la resistencia total sería 30 más 15. ¿Por qué? Porque la fuente de voltaje dependiente tiene una resistencia interna y la fuente de voltaje también tiene una resistencia interna. Entonces, siempre que yo quiero medir resistencias, tengo que quitar las fuentes. Si no, la medición que estoy obteniendo no es la correcta, porque también estoy involucrando la resistencia de las fuentes. Entonces, ahí no puede ser de manera directa. Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer para eliminar una incógnita?
¿No? ¿Alguien? Yo podría decir eso. Sí, Miss. Sí, podría decir eso. ¿Por qué podría decir eso? Por la ley de Ohm. Ajá, si yo hago esta trayectoria cerrada, el voltaje que hay en esta resistencia sería la resistencia de 15 por la corriente 1. Pero cuando yo hago eso, siempre digo que la corriente de la resistencia va a entrar por el lado positivo y va a salir por el negativo. Entonces aquí vemos que son opuestos. Entonces yo puedo decir que 15 por I1 es igual a menos el voltaje VA. Entonces, ¿qué puedo poner aquí? Más 2 por VA. ¿Cuánto vale VA? Sería menos 15 por I1. Menos VA, que es menos, bueno, ya sería 15, menos VA, y VA sería menos 15 por I1. ¿Sí? Ahora díganme cuánto vale VA, o cuánto vale el voltaje en la fuente. Serían 15 entre 120. VA, ¿sí? ¿Están de acuerdo los demás? Chicos. Sí. Ok. Racita, ya Entonces, hable, alguien más hable, por favor, a mí ya me está dando bastante, me da mucha cosa ahorita porque no sé la respuesta, pero tampoco nadie participa, entonces pues, yo participo por puro compromiso de no dejar a la maestra hablando sola. Pero pues ya neta, tú me emparo porque pues a otras personas sí nos da un poco de ansiedad que se quede así de incómodo el ambiente. exactamente.
Estoy totalmente de acuerdo con usted y por eso agradezco mucho que usted participe, pero efectivamente usted no tiene por qué cargar con la responsabilidad de todo el grupo. Total, miren, si no quieren responder por mí, de verdad no hay ningún problema. Yo puedo seguir como merolico y de hecho yo creo que hasta avanzamos mucho más. Sin embargo, no lo hago así, no porque quiera fastidiarlo, sino porque realmente a mí sí me importa que aprendan, pero ahora sí que, como diría mi amigo, si no quieren, pues estupendo. ¿Ok? Entonces, sí, ahorita usted ya no hable. Ajá. Y pues ahora sí que si no contestan, pues yo doy por hecho que todo está claro y ahora sí que pues, los valores que me arroja aquí, ya si yo me equivoco, si hace mal los cálculos y el ejercicio está mal, pues ahora sí que pues allá ustedes a ver si no les causa conflicto después al momento de estudiar, porque el examen pues, se va a hacer. ¿Ok? Bueno, entonces como nadie contesta, entonces vamos a suponer que el voltaje de A es igual a 0.25. Entonces, aquí yo digo que el voltaje es 0.125 y por lo tanto el voltaje aquí en esta fuente pues va a ser menos, porque sería contrario, menos punto 250. Y ese sería el voltaje que nos está marcando en la resistencia. Perdón, en la fuente de voltaje. Menos 0.250. Ahora, aquí hay otro concepto que también vamos a ver. Y el concepto es la potencia. Seguramente esto también por lo menos lo vieron por lo menos de pasadita en su clase de programación. Y la potencia, nosotros la podemos definir como la cantidad de energía que un elemento consume o proporciona. Aquí, al igual que los elementos activos y los pasivos, yo voy a poder tener potencia positiva y potencia negativa, dependiendo del tipo de elemento que yo tenga. Yo voy a tener, en general, una potencia positiva en los elementos pasivos. ¿Por qué es positiva? Porque en realidad ellos solo le están absorbiendo. Ellos no están haciendo nada más que existir y por el hecho de existir y estar conectados en este circuito reciben una potencia. Entonces es positiva para ellos. Y la potencia negativa generalmente se asigna a los elementos activos. ¿Por qué es negativa? Porque ellos la están cediendo, la producen y la comparten, entonces ellos pierden. Pero ahora, ¿por qué digo que generalmente es negativa? Porque vamos a suponer que yo tengo este circuito, a ver, déjenme ver si alguien escribió en el chat, que no creo, no, son ustedes. Okay. Vamos a suponer que yo tengo este circuito. Yo tengo aquí una fuente de voltaje y voy a tener otra fuente de voltaje en serie, pero esta fuente de voltaje es opuesta a la otra fuente. Entonces, porque esta es positivo-negativo y esta es negativo-positivo. Y recordemos que para la suma de voltaje, de fuentes de voltaje en serie, la suma siempre es algebraica, es decir, tengo que considerar el sentido de las fuentes. En este caso, la fuente es positiva, en este caso, la fuente es negativa. Por lo tanto, la suma algebraica, pues, en realidad se convierte en una resta. Entonces, vamos a ver. Si nos vamos con la generalización, yo tendría que decir que esta fuente tiene una potencia negativa y esta fuente también tiene una potencia negativa por el simple hecho de ser fuentes de voltaje.
Pero hay una excepción. Vamos a suponer que esta fuente de voltaje proporciona un voltaje de 5 volts y esta fuente de voltaje proporciona un voltaje de 9. Ajá. En realidad, como las dos son opuestas, una termina absorbiendo la otra, porque la fuente real que yo tengo o el voltaje real ya no es de 5 y de 9, sino sería un voltaje de 4, que es la suma algebraica de estos dos, más 5 menos 9 sería menos 4. Entonces, de inicio yo diría que estas dos tienen potencia negativa porque son fuentes, pero en la realidad esta es la única que está proporcionando potencia porque está absorbiendo a esta. Entonces, en este caso, por esta ser la más grande, es la que realmente va a alimentar a todo el circuito y esta va a tener una potencia negativa y esta tendría una potencia positiva porque es absorbida por la otra fuente. Espero que les haya quedado claro, creo que ya no voy a preguntar porque pues está de más, porque no contestan. Entonces, yo supongo que ya les queda claro. Ahora, ¿qué es la potencia? Bueno, ya decimos que es como la energía que se disipa, que se pierde, que se da, o que absorbe un componente, dependiendo si es un elemento activo, si es un elemento pasivo, y dependiendo de el papel que juegue o del valor que tenga la fuente o el trabajo o no sé, de la manera en la que esté participando este componente. La potencia es una relación voltaje-corriente y se mide en watts. Se mide en watts. La potencia es el resultado de la corriente por el voltaje. Entonces, si ustedes dicen que su microondas o una bocina, no sé, por ejemplo, una bocina dice que tiene 5,000 watts, pues entonces entre más potencia tenga, obviamente va a tener un mayor consumo, porque sabemos que el voltaje que proporciona la red eléctrica, el pico máximo, son 127, 120 volts. Entonces, si mi potencia son 10,000 watts, pues entonces aquí puedo yo saber cuánta corriente está gastando o está consumiendo mi bocina, porque mi bocina al final es un elemento pasivo, porque no es más que una bobina, un alambre enrollado que me genera, bueno, que se produce un campo magnético y la corriente, etc., pero no lo produce como tal, entonces lo está consumiendo. Pero también podemos aquí saber, bueno, aplicar nuevamente la ley de Ohm, y nosotros sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Por lo tanto, si yo sustituyo el voltaje en esta ecuación, yo puedo tener que la corriente por la resistencia. Si yo simplifico esto, entonces puedo ver que realmente la corriente también es igual a la corriente al cuadrado, ahorita arreglo esto, la corriente al cuadrado por la resistencia. Recurriendo a esta misma ecuación, yo sé también, voltaje, potencia es igual a corriente por voltaje, pero también yo sé que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Si yo sustituyo esto en mi ecuación, entonces yo puedo ver que yo tengo que la potencia es igual a voltaje entre resistencia por voltaje. Lo que es igual tener voltaje al cuadrado entre la resistencia. Entonces, estas son las tres ecuaciones o las tres fórmulas que yo tengo para calcular la potencia. ¿Cuál es más conveniente? Pues dependiendo de lo que tengamos. Por ejemplo, si yo en este ejercicio les digo, calculen la potencia que disipa o que proporciona
la fuente de 120, pues aquí yo puedo saber que, bueno, ya calculé la corriente que hay en el circuito y pues conozco el voltaje, entonces puedo utilizar esa fórmula. Las otras a lo mejor no serán convenientes, ¿por qué? Porque no conozco la resistencia interna de la fuente, entonces no la podría calcular. Pero, por ejemplo, aquí, en esta resistencia, si yo ya conozco la corriente y ya conozco la resistencia, pues a lo mejor me es más fácil calcular la potencia obteniendo la corriente multiplicada al cuadrado por la resistencia. Ahora, ¿cómo puedo saber si un elemento, por ejemplo, aquí tengo dos fuentes de voltaje, cómo saber si las dos fuentes me están cediendo o están proporcionando potencia o una de ellas lo está absorbiendo? Pues aplica el mismo principio que la ley de voltajes de Kirchhoff. La sumatoria de las potencias siempre tiene que ser igual a 0. Entonces, si en realidad esta está absorbiendo potencia porque tiene un valor más bajo, como ya lo vimos, y porque está opuesta a esta fuente, pues entonces, si al hacer la sumatoria de todas las potencias me sale una potencia diferente de 0, entonces significa que esta no está proporcionando potencia, sino que la está absorbiendo. Por lo tanto, tengo que considerar como una potencia positiva. Si yo la considero negativa y al momento de hacer la sumatoria, sí me da una sumatoria igual a 0, entonces yo puedo ver que las dos están proporcionando potencia. Por lo tanto, su potencia es negativa porque la están cediendo tanto a la resistencia de 15 como a la resistencia de 30. Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya son las 7. Espero que a todos les haya quedado claro. Los temas de leyes de voltaje de Kirchhoff y de potencia. Ahorita los ejercicios que vimos son ejercicios muy, muy simples porque el viernes vamos a ver leyes de corrientes de Kirchhoff. Y en esa clase, ya cuando veamos, también vamos a trabajarlos con ejercicios sencillos. Una vez que ya tengamos los dos conceptos básicos, vamos a trabajar en ejercicios que son más complejos y en los que podemos hacer esta combinación de las dos, tanto leyes de voltaje como leyes de corriente. Por último, ¿alguna duda? Maestra, cuando hay potencia positiva, ¿es porque es menor a 0? Bueno, en el ejemplo que nos dio de sacarlo como si fuera ley de voltajes de Kirchhoff, pero ahora con potencia, si es menor a 0, ¿es porque es potencia positiva? No, si sale un valor, o sea, la regla dice, la sumatoria en una trayectoria cerrada, la suma de las potencias tiene que ser igual a 0. Sí. Esa es la ley. Entonces, si yo tengo una potencia como resultado, yo hago mis leyes mi sumatoria de potencias. Y yo digo, la potencia de la fuente de 120, la potencia de la resistencia de 30, la potencia de la fuente dependiente, la potencia de la fuente de la resistencia de 15. Hago mis cálculos, corrientes, voltajes, resistencias, etc., lo que yo tenga. Y entonces, si al momento de hacer la sumatoria me sale un valor diferente de 0, ya sea negativo o positivo, significa que alguno de ellos lo estoy considerando mal. Por ejemplo, si mi potencia es negativa, significa que yo estoy considerando que esta fuente también está proporcionando potencia, porque que le está dando a las resistencias. Entonces, por eso me salió negativa y tengo que rectificar. Si mi potencia me salió diferente de 0, pero con un valor positivo, significa que en mi ecuación yo cometí un error y estoy suponiendo que un elemento está consumiendo potencia cuando en realidad le está proporcionando. No sé si me expliqué. Sí, ya. Yo lo estaba poniendo aquí como una nota de no sé, de voltaje o cosas así, pero no. Ya, es como que lo que entiendo es que es para comprobar tu análisis, ¿no? Ajá, exactamente. Es como, por ejemplo, aquí. Si yo hago esta sumatoria y aquí mi sumatoria me dice que son 5,
pues algo hice mal, porque en realidad toda la suma de una trayectoria cerrada tiene que ser igual a 0. Entonces puede ser que a lo mejor uno de estos no es negativo o no es positivo y por eso no me salió. Acá es lo mismo. Si yo tengo un valor diferente de 0, no importa si es positivo o negativo, a alguno de los elementos les asigné una potencia que no le correspondía en cuanto al sentido. Puede ser que yo se la puse que está proporcionando cuando en realidad la está consumiendo, o al revés. Ya. Está lindo esto. Pues espero que sí. Bueno, chicos, que descansen, que tengan una excelente noche y nos vemos el viernes. Hasta luego. Igualmente, maestra. Luego. Gracias, hasta luego.